9:13 en próspera mañana. Por supuesto que el tema principal que nos convoca en el día de hoy tiene que ver con la pandemia y con la nueva etapa de cuarentena que se avecina a partir de los análisis que hacen las autoridades sanitarias respecto del número de contagios, del número de camas ocupadas, de la aceleración en el número de muertes tal vez. Todo ello hace que se pongan sobre la mesa las estadísticas, los datos, los números, y a partir de allí se tomen las medidas, las decisiones políticas que van a regir nuestra cotidianidad aquí en el AMBA en las próximas 2 semanas. Pero la frase que ha lanzado en el día de ayer el viceministro de Salud, Kreplak, aquí en la provincia, respecto de la posible ocupación de camas de terapia intensiva del 90% para fines de mes, por supuesto que encendieron todas las alarmas. ¿Cuánto hay de posibilidad en ello si seguimos con este nivel de contagios de 7.000 por día a nivel nacional y de 4.000, 5.000 en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo vamos a charlar ya mismo con el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, que nos atiende siempre muy dispuesto y generoso para con nosotros, Enio García. ¿Qué tal, Enio? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Gabriel? Buen día. Bueno, gracias de vuelta por atendernos en estos momentos de tanto trabajo, tan álgidos para todos ustedes. ¿Cuánto nos tenemos que alertar respecto de lo que dijo Kreplak ayer, Enio, del 90% de camas ocupadas para fin de mes? Y sí, estamos muy alertas. Hace 3 semanas más o menos empezamos a hacer algunas proyecciones ajustadas en función de la salida de ese aislamiento que hubo entre el 1 y el 17 de julio. Empezamos a ver que se recuperaba la velocidad de contagios, ¿no? Y que se estabilizaba un poco esa velocidad. Entonces hicimos algunas proyecciones, algunas teniendo en cuenta una aceleración de los casos y otras manteniendo esa velocidad constante, ¿no? La primera nos daba un colapso del sistema al 15 de agosto, la segunda nos daba un 15 de julio, de agosto, 15 de agosto, 1 de septiembre. Entonces lo que vinimos haciendo estas semanas que fueron pasando fue ver con cuál de esas 2 proyecciones se ajustaba más la curva de casos reales. Y bueno, ningún escenario es positivo, pero por suerte se ajustó más con el escenario del colapso al 30 de agosto. Eso teniendo en cuenta la cantidad de camas que tenemos hoy. Obviamente estamos ampliando semana a semana la cantidad de camas porque se van sumando los equipos, se van reconvertiendo equipos, cirujanos, por ejemplo, que ahora tienen terapias, enfermeros que tenían alguna capacitación y terminaron de capacitarse esas semanas más intensivamente en terapia y se van sumando. La verdad que logramos aumentar el sistema de salud, la capacidad del sistema de salud en términos de cuidados intensivos en un 120% más o menos. Pero bueno, va a llegar un punto donde ya está, no hay más profesionales para reconvertir, no hay más camas para poner, no hay más bocas de oxígeno para respiradores y nuestro límite es ese. Y por más que se estire un poquito más del 30 de agosto, bueno, no va a superar mucho más que eso. Si la decisión corriera por tu parte, ¿volverías atrás de fase en la cuarentena? Sí, si dependiera de mí exclusivamente, sí, porque es la única medida que uno tiene hoy por hoy. En todos los lugares del mundo es así. Cuando uno ve que empieza a haber rebrotes, que empieza a haber subida de casos, que esa suba de casos pone en riesgo el sistema de salud, siempre se frena, siempre se toman medidas de aislamiento más duras, ¿no? Fue un poco lo que aprendimos con Europa, fundamentalmente. Europa, como llegó ahí primero, ¿no? Después de pasar por China, llega ahí Europa, y no se sabía muy bien cómo era todo eso. Y ellos fueron bancando sin tomar medidas de aislamiento, priorizando el tema de la economía, y lo que pasó es que hubo una explosión de casos que en muy poco tiempo saturó el sistema de salud de los países de allá, que además no está mal recordar que los sistemas de salud europeos son buenos sistemas de salud, son sistemas de salud que cuando estudiamos acá en Argentina, en Brasil, en todos lados, estudiamos como modelos
¿no? De cómo se tiene que organizar, la calidad y todo eso. Y la verdad que sin una cuarentena, sin un aislamiento social, colapsaron y después entendieron que funcionaba si fuera un aislamiento más estricto, pudieran bajar los casos, salieran un poco más en el verano y ahora, siempre que hay algún brote, dependiendo de la zona, tratan de restringir de vuelta la circulación. Eso es un poco lo que estamos haciendo acá en Argentina, pero sin tener que haber pasado por ese sufrimiento del colapso del sistema. No estamos haciendo nada distinto a lo que se hizo en otros países, ¿no? Con eso, no es que nosotros lo hicimos porque nos asustamos, porque vimos el sistema colapsado. No, vimos eso antes y desde entonces estamos evitando que pase lo mismo. Uh-huh. En el interior de la provincia de Buenos Aires hay ciertos brotes focalizados. Ayer hablamos con la secretaria de Salud Municipal de Chascomús, por ejemplo. En Mar del Plata están teniendo desde hace una semana por lo menos entre 40, 50, 60 contagios diarios. De todas maneras parecen como restringidos, controlados. En Pinamar han tenido un brote y todavía siguen teniendo algunos coletazos. Dolores también es otro caso muy particular. ¿Hay alguna zona, alguna región de la provincia que requiera mayor atención específicamente o ustedes están más focalizados aquí a Lamba porque allí está controlada la situación sanitaria? Sí, controlada no podemos decir que esté en ningún lado. Sí, la provincia está dividida entre lo que es conurbano y lo que es interior. Obviamente la atención está más puesta en el conurbano porque es de donde sale la mayoría de los casos, es donde está la mayor concentración demográfica, donde hay más circulación de personas entre los municipios, el intercambio con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una zona de alta densidad demográfica y mucho tránsito de personas. En el interior es distinto, la concentración demográfica hace con que la dispersión del virus sea más lenta, entonces por ahí es un poco más fácil controlar los brotes. Que sea más fácil no quiere decir que se controla, eso también hay que estar muy alerta, porque si no se toman las medidas, si no se sigue con el distanciamiento, con todas las medidas de prevención que venimos aprendiendo y trabajando todo ese tiempo, se puede descontrolar también. Entonces, el interior de la provincia avanzó mucho más, hay mucho más flexibilización, hay mucho más actividades habilitadas, pero todavía están en una etapa de aislamiento. No volvieron las clases todavía, hay actividades todavía que no, más allá de las clases, actividades comerciales que todavía no están habilitadas, y eso es así por ese motivo, porque todavía hay circulación del virus, ¿no? Y nosotros lo que vemos es si abrimos todo, si bajamos los brazos y dejamos que el virus fluya solo, y ahí se nos va a complicar, porque el interior de la provincia tiene menos capacidad en términos de cantidad de camas de cuidados intensivos, los traslados. Acá en el AMBA, si una persona necesita una cama en La Matanza, pero no hay, en Lanús sí hay, podemos hacer ese traslado, la distancia es corta. Ahora, entre los municipios del interior hay más distancias para recorrer, es más difícil ese traslado, así que es importante mantener el estatus de cómo viene el interior, tratando de contener los brotes, pero eso va a ser posible siempre y cuando mantengamos ese cuidado que estamos teniendo. Uh-huh. Estamos hablando con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Esperaba, Enio, a esta altura que en la ciudad de Buenos Aires hubiera menos cantidad de contagios? Sí, mira, el tema de los contagios, siempre en epidemiología nosotros estamos acostumbrados a analizar las tasas, los índices, ¿no? Sería la cantidad de casos por población. La cantidad de casos por sí sola no habla mucho de la situación epidemiológica. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, como fue el epicentro de la pandemia acá en la Argentina, es el lugar también donde hay más casos por habitantes, ¿no? La tasa, lo que llamamos tasa de incidencia, ¿no? Casos nuevos por habitantes en la ciudad de Buenos Aires supera los 2.000, ¿no? 2.000 infectados por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano, y fundamentalmente el primer cordón, estamos caminando hacia ahí, estamos en 900 más o menos, o sea, siquiera en términos de tasa tenemos siquiera la mitad de la tasa de incidencia de la ciudad. Entonces, es esperable también que la ciudad
los contagios se dé un poco más despacio. ¿Por qué? Porque en términos proporcionales hay mucha más gente contagiada en la ciudad. En el conurbano, ¿no?, la proporción es más baja, entonces, bueno, si aumenta la circulación, va a haber más gente expuesta. Habiendo más gente expuesta y el virus circulando, obviamente va a haber en números absolutos más casos. Esa es la situación, ¿no? No está controlada ni de un lado ni del otro la General Paz, ¿no? Más allá de que hay un intercambio muy grande entre las dos jurisdicciones, y el control de la pandemia en el AMBA depende de la organización en conjunto que podemos llegar a tener con la ciudad. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la curva está madura en la ciudad y es cuestión de 2 semanas para que empiece a descender. ¿Comparte esta visión? Sí, yo creo que, uno trabaja con proyecciones y todo eso. Nosotros también, como les comenté, tenemos nuestras proyecciones. Ahora, la tendencia de los casos, tanto del lado de la provincia como de la ciudad, es de aumentar, ¿no? La ciudad habla mucho de un amesetamiento. Por un lado, es un amesetamiento de días, ¿no? Uno ve por ahí 3, 4 días con una cantidad de casos estables, después sube un poquito, se meseta de vuelta. Entonces yo comentaba con un colega tuyo a la mañana en otra radio que, no es un amesetamiento. Si uno ve la película completa, ¿no? Si ponemos a ver la foto de 4 días, sí, vemos amesetamiento. Ahora, si tomamos distancia y vemos la película completa, hay un crecimiento de casos también en la ciudad. Y nosotros lo que creemos es que, los casos bajan si hay una intervención. Si no hay ninguna intervención, ¿por qué bajaría los casos? Eso es lo que no entendemos. Hay una supuesta inmunidad que hablan de... la inmunidad del rebaño, se le dice así, sí, ¿no? Pero la inmunidad de rebaño, a partir de 60-70% de la población contagiada, se habla de inmunidad de rebaño. De hecho, las vacunas, para empezar a tener algún efecto, una campaña de vacunación, tenés que tener el 70% de tu población objetivo vacunada. Y para tener un efecto de cortar la circulación del virus, cortar realmente, vos tenés que tener un 95% de cobertura, cosa que con 15% no, la verdad que no entiendo cómo se puede hablar en inmunidad de rebaño, control de la circulación viral, con tan baja población con anticuerpos, con posibles anticuerpos, porque tampoco sabemos. La evidencia todavía no es clara. Nosotros apostamos de que sí, de que la persona que entró en contacto con el virus no se va a volver a contagiar, ¿no? Tomemos ese supuesto. Aún así, el 15% de las personas con anticuerpos no es suficiente. Así que no lo veo. Ojalá que tenga razón y que en 2 semanas empiece a bajar, pero no carece de sentido epidemiológico eso. Ha habido muchas informaciones, señor, en los últimos días respecto de hospitales en la zona del conurbano. Aún aquí, en la ciudad de Berisso, se ha dicho que el hospital ya no daba abasto, el hospital Larraín. ¿Tienen información de que ya haya hospitales colapsados en el territorio provincial? Sí, lo que está pasando es que los hospitales más chicos, ¿no?, que tienen terapias más chicas, ya están en 100% de su capacidad operativa, y lo que se está dando ahora son traslados a otros hospitales. Por suerte, la región de Berisso, Ensenada, que sí, que está con una ocupación altísima, por encima del 80%, considerando también el sector privado, es fácil la derivación de los pacientes a los hospitales de La Plata, que todavía tiene espalda para recibir pacientes. Y eso pasa en otras zonas del conurbano también, donde tenemos una ocupación muy elevada. En promedio estamos con 64% más o menos de ocupación en todo el conurbano. El sector público está con una proporción más elevada de ocupación, está con casi 70%, el privado un poco menos. Pero bueno, es una situación que ya es difícil manejar, pero bueno, todavía hay alguna espalda. Si se toma alguna decisión como para aplacar un poco, aunque sea un poco, la circulación del virus, yo creo que nuestro sistema de salud va a seguir aguantando. Si no, bueno, es esperar y
en algún momento se va a colapsar si no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, digo, como sociedad, ¿no? Como tomar una decisión, tener un consenso social de, bueno, frenemos un poquito, dejemos pasar el invierno y vemos cómo vamos saliendo de vuelta. Yo creo que hay que apuntar a eso. Por último, Enio García, y desde ya muchas gracias por esta comunicación que ha blanqueado muchas incógnitas que al menos particularmente yo tenía. ¿Está funcionando el sistema de incentivos económicos que ha dispuesto la provincia para que la gente se aísle en centros de contención? Sí, el dispositivo empezó a funcionar justamente porque la gente tiene mucho rechazo en general a ir a esos centros extrahospitalarios, ¿no? Un poco porque, bueno, no se quiere de su casa por el motivo que sea, por su comodidad, por no querer estar lejos de la familia, por algún miedo a alguna situación de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, se dispuso esa medida, nos pareció que fue muy acertada porque la mayoría de los contagios que vemos son intrafamiliares, intradomiciliarios más que nada, ¿no? Entonces una persona que se contagia, si puede aislar en un lugar lejos de su familia para evitar que su familia también se contagie, eso colabora, aporta su granito de arena. Desde nuestro punto de vista tendría que ser más. Igualmente también hay una decisión del gobierno de la provincia de que eso es un problema sanitario, no es un problema de policía, no es un problema de encerrar a la gente. Damos todos los incentivos, tenemos los lugares preparados, pero también tenemos que contar con la voluntad de las personas para ir. Nadie va obligado a ningún centro extrahospitalario, siquiera hospitalario, ¿no? No vamos a cortar por ahí, vamos a ir por los incentivos, que algo ha cambiado, pero bueno, si la gente puede tomar más conciencia y entender que esos espacios están para eso, para cuidar a uno y a su familia, a sus vecinos, ¿no? Y de que por lo menos Tecnópolis, que es el que tenemos desde la provincia, tiene todas las comodidades para que la persona pueda pasar esos 10, 12 días quizás de aislamiento en una situación cómoda. Bueno, obviamente ayuda. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, siempre tan atento para con nosotros, para con Próspera Mañana en Radio del Aire. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Abrazo.